Vamos ya a empezar este tiempo donde aprenderemos mucho. Estamos ya en el capítulo 13 de Lucas, estamos avanzando muy rápido, aunque nos faltan un montón de capítulos, pero estamos avanzando más. Vamos a orar antes de dar inicio, ¿ok, hermanos? Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta noche, Señor, donde permites que nos reunamos, mi amado Señor, como iglesia, a través de la red, a través de esta transmisión, mi amado Dios, para congregar, aprender más de ti, Señor, y poder orarte, mi amado Dios, este tiempo que tomamos, mi amado Dios, agradeciéndote primeramente, Señor, por toda tu bondad y tu amor, Señor, como dice la canción que hemos escuchado ahí en la cruz, Señor, donde entregaste todo, todo, Señor, por nosotros. Te pedimos asimismo tu bendición, mi amado Dios. Te pedimos tu guía, Señor, que esta noche te seas tú el que se glorifique, mi amado Señor, a través de la enseñanza, de las canciones, Señor, y de la oración que vamos a, en unos momentos, a empezar con nuestra oración, Señor. Te pedimos tu guía, Señor, y a mis hermanos también, mi amado Dios, los que nos han conectado aún. Cuida de ellos, mi amado Padre, que se pueden conectar a tiempo y poder estar con nosotros. Gracias, mi amado Señor, una vez más por tanto amor y guía tú esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar, vamos a iniciar con el libro, perdón, seguimos con el libro de Lucas aún. Estamos en el capítulo 13. Vamos a estudiar desde los capítulos los versículos del 1 al 9. ¿Sí? Y acá bueno, le he puesto dos títulos. Del primer versículo al 5 le he puesto el arrepentimiento que busca a Dios. Y del 6 al 9, el fruto que busca Dios. ¿Sí? Son dos historias que van juntas, ya que están puestas ahí por Lucas, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, y nos va a decir algo muy importante. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos padeceréis igualmente. Versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hay. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía en este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, también, y si no, la cortarás después. Muy bien, mis hermanos, aquí el Señor nos va a hablar de dos puntos. El Señor está buscando dos cosas en nosotros. Dos cosas, en realidad busca más, pero yo pienso que en estos versículos nos enseña unas cosas importantes. Busca en el hombre, busca el arrepentimiento. Y en el segundo bloque podemos ver que el Señor también no solo busca arrepentimiento de parte de sus hijos, bueno, de los que aún no han creído, sino también busca fruto, pero también busca fruto debido al arrepentimiento que hemos nosotros que hemos sentido y que nos hemos postrado y hemos pedido perdón. Y después de eso, ¿qué sigue, verdad? Sigue el fruto que tú y yo debemos llevar como hijos de Dios que somos. Vamos a leer el primer versículo. Dice aquí, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En este párrafo, hermanos, va a iniciar con una noticia terrible, una noticia que, bueno, no se la esperaban, y llega a los oídos de Jesús esta noticia. Y es terrible lo que había ocurrido, primeramente porque el gobernador de esta provincia, que era Pilato, pues había cometido un crimen. Este crimen es una injusticia, es una maldad terrible que había pasado con estos hombres, que habían ido al templo. Estos hombres habían ido al templo. Entiendo hacer las cosas que era un momento de sacrificio. Los sacrificios, en la manera que Israel lo hacía en el tiempo de Jesús, hasta la muerte de él, se relacionaban con Dios mediante este sistema de sacrificios, ¿sí? Iban al templo, sacrificaban a un animal, bueno, y ahora estos hombres dice que quienes murieron o quienes fueron atrapados, emboscados, digámoslo así, fue por Pilatos, y sus hombres, bueno, los acabaron cuando estaban en el templo. Estaban haciendo algo bueno, estaban queriendo tener comunión con Dios mediante estos sacrificios, pero esta matanza ocurre y no ocurre por cualquier persona, ocurre por una autoridad, ¿sí? Acá debemos entender algo. Este tipo de noticias, primeramente, nos sorprenden en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento que estamos leyendo, pero también ocurren actualmente. Seguramente tú has recibido muchas noticias de estas cosas que pasan, estas matanzas masivas,
que los cristianos están padeciendo. Y bueno, no es nuevo. Miren, hace tiempo también lo pasaba este tipo de cosas, pero esta vez está siendo hecho por la autoridad, que había el representante del César, en otras palabras, de Israel, que estaba en Israel. Vemos en este primer versículo, hermanos, que estos hombres vienen a contarle a Jesús lo que había pasado, lo que había ocurrido. Y bueno, Jesús probablemente está en esta área, cerca a Galilea, si no me equivoco. Recuerden que él está desde el capítulo 9, él está enfocado en ir ya a Jerusalén, ir ahí directamente. Él está mirando, había levantado su mirada para ir ya como quien está yendo a la cruz directamente. Pero en ese camino van a pasar estas cosas, en este rumbo, ¿verdad? Y vemos esta matanza que le cuentan a Jesús, le dicen lo que había pasado. Y entonces acá hay una pequeña intención. ¿Sí? Esta es como una pequeña estrategia, hermanos. No la matanza en sí, sino lo que había sucedido. Estas personas quieren la opinión de Jesús, quieren saber qué opina él acerca de esto. Algo quieren, algo quieren, ¿sí? Y cuando ocurren, antes de ir al tema en sí, cuando ocurren estas cosas, a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios ahí? ¿Por qué no hizo algo? Incluso los que no creen en Dios también dicen, ¿y Dios dónde estuvo Dios? ¿Por qué no vio esto? Y de repente uno como cristiano que más conoce, pues también de repente notas, de hecho, esa pregunta, incluso cuando, digamos, algo te ha sucedido a ti, algo, pues, que no es no conveniente, sino algo malo te ha pasado, no sé, una enfermedad, y nos preguntamos, ¿no? ¿Y dónde estaba Dios ahí? O en otras palabras, queremos saber, ¿qué opina de esta tragedia que me está pasando a mí? ¿Qué opina él? ¿Por qué no me ve? ¿Por qué piensa que no me ve? ¿Por qué me sucede? Si yo me estoy portando bien, no soy una persona buena. Podemos pensar estas cosas, ¿sí? Y es que más o menos por ahí van estas personas haciendo esta pregunta, quieren saber la opinión de Jesús, ¿sí? Y Jesús pudo haber usado este tiempo, este momento donde vienen y prácticamente están acusando a Pilatos de lo que había hecho, para que Jesús, bueno, inicie una revuelta, ¿no? Inicie, vaya en contra de, oye, sí, qué feo se porta Pilatos, vamos a levantarnos contra él, vamos a... Pudo haber tenido esa oportunidad Jesús, pero bueno, eso no ocurrió, y primeramente porque Jesús no vino para eso. Muchos pensaban que sí, el Mesías viene, este Mesías es un revolucionario, va a venir en caballos, vamos a atacar a Roma porque nos está oprimiendo. En este tiempo estaba Roma oprimiendo a Israel. Y podríamos pensar, ¿no? O de repente ellos querían esa respuesta de él, no lo sabemos. Pero tranquilamente Jesús puede ir y acusar a Pilatos de esto y levantarse en armas, ¿no? Pero no. Y les cuento una cosa, esto no es nuevo, ya que 2 veces a Jesús querían tomarlo para ello, querían tomarlo como un fin político, no para el fin que vino Jesús. El primer episodio lo podemos ver en Lucas 20. Yo te lo voy a leer, Lucas 20, versículos del 22 al 25. Dice así, no es lícito dar tributo al César o no, mas él comprendiendo la astucia de ellos, miren, la astucia de ellos, que querían, le han hecho una pregunta incómoda, ¿por qué me tentáis? Les dice Jesús, mostradme la moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? Y respondiéndolo le dijeron de César. Entonces, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos una oportunidad donde la presión de la gente quiere llevar a Jesús, porque están presionando a Jesús para que esté en contra de la autoridad, pero no lo logran. Querían tentar a Jesús. Bueno, no hay que seguir las leyes, las autoridades, el César quiere que paguemos tributos, no hay que pagar impuestos, y bueno, eso no se puede hacer, hay que pagar impuestos. Y Jesús dice, bueno, no, hay que darle lo que a él le pertenece. Miren acá en Juan 6:15, hay otra oportunidad también donde las personas quieren tomar a Jesús, nombrarlo y ir con él en contra del imperio en ese momento. En Juan 6:15 nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Acá Jesús tranquilamente puede haber dicho, bueno, ya me quieres reconocer como rey, entonces vamos nomás, hay que hacerlo. Pero no pasa así. Jesús acaba de alimentar en Juan 6 a la multitud y la gente contenta después de haber comido, gratis con Jesús, claro. La gente puede, no, vamos, hay que convertirlo en rey, sí, hay que convertirlo en rey, hay que irnos encima de las autoridades. Otro intento más de las personas. Pero Jesús no ha venido para eso. Jesús no ha venido como ellos querían. Alguien fuerte, que vaya en contra de la autoridad, que inicie una revuelta.
Él más bien vino a perdonar, él vino a ser sumiso, él vino a obedecer. Y por eso también ellos no creían que él era el Mesías, seguramente. Miren qué dice el versículo del 2 al 3, vamos a leerlo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así responde Jesús a esto, a lo que les dice, les cuenta. Es terrible la noticia, es una matanza, no es algo bonito, no es algo que pueda alegrarnos, más bien querían la opinión de Jesús, pero Jesús va por otro lado. ¿Sí? La respuesta de Jesús ni siquiera ellos lo veían venir, para nada. La mentalidad que tenía esa gente era esa palabra, ellos habían hecho una suposición, y esta gente, al momento que suponen algo, en base a lo que han llegado, bueno, lo que han visto, ya sacan sus conclusiones. ¿Y cuál era? Simple, hermanos, que estas personas que murieron asesinadas cruelmente por Pilatos, bueno, habían muerto de esa manera. ¿Saben por qué? Ellos pensaban esto, que eran más pecadores que un pecador galileo promedio. Eso pensaban ellos. Y que las tragedias, en otras palabras, bueno, las cosas malas de la vida, les pasan realmente a las personas que son muy, muy malas. Y de repente nos preguntamos nosotros, ¿qué? ¿Y no? ¿Qué es más malo? Pues le van a pasar cosas feas, ¿no? Y en realidad esa es una mentalidad que tenemos en la actualidad. Pero, hermano, tiene lógica, tiene sentido. Las cosas malas les pasan a las cosas que son a las personas que son malas. Sí, no tiene, ahí no hay pierde. Bueno, te cuento que no es así. Las cosas malas no les pasan a las personas que son muy malas. Jesús dice aquí que no, que las tragedias no le ocurren a las personas que son más pecadoras, para nada. Es más, eso de quién es más pecador, pues no existe. Todos somos pecadores. Hay dos puntos o para Jesús. O eres pecador, pero eres perdonado. Esas dos categorías nada más hay para él. No hay más. Y estas personas pensaban o tenían la idea de que esos que habían muerto haciendo eso, pues no han tenido que ser bien malos para que les pasara ello, ¿no creen? Y pues Jesús les responde de esta manera. Ustedes piensan que estos galileos, porque parecieron tales cosas, ¿ven? Eran más pecadores que todos los galileos. Jesús le está buscando que ellos piensen, que ellos razonen, que esto no es así. Hermanos, en aquel tiempo esto era así, incluso el que nacía enfermo, no, algo han hecho sus padres. No, él ha pecado desde el vientre, seguramente por eso ha nacido ciego, por eso ciego de nacimiento. Incluso los mismos apóstoles pensaban así. Sí, si algo malo les pasa es porque es una persona mala. Pero mientras estas personas ven esto, lo que les va a hablar Jesús es de algo espiritual, de lo que realmente importa, de lo que realmente interesa. Y les dice, si ustedes, más bien al terminar este versículo 2, dice, si ustedes más bien no se arrepienten, van a padecer igual. Estamos hablando de otra cosa aquí, estamos hablando de otra cosa. ¿Saben por qué? Porque Jesús aquí dice y usa la palabra perecer. Y la palabra perecer, hermanos, nos habla de destruir completamente, nos habla de arruinar, estar arruinado, es la idea de un castigo. Miren, vamos a Lucas 21. Aquí también está esta palabra y nos explica un poco más de lo que significa. Lucas 21, versículos del 16 al 18. Sí, 21 del 16 al 18. Yo ya lo tengo listo, anótalo por favor. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas 21. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué dice aquí? Aquí Jesús está hablando de algunas cosas que van a suceder en el futuro, ¿sí? Y Jesús les dice, el seguirme a mí, pues va a significar que en algún momento van a morir. Eso les dice Jesús. Nada alentador de repente para ellos, pero eso les dice Jesús. Van a morir en algún momento, pero ningún cabello, les dice, va a perecer. Lo que Jesús está diciendo que morir es diferente a perecer. De repente estás ya un poco confundido. ¿Cómo es eso, hermano? Explícame bien. ¿Cómo es que morir es diferente a perecer? Sí, todos vamos a morir algún día. Todos. La muerte física es inevitable. Totalmente inevitable. Pero el perecer, eso es evitable. ¿Sí? ¿Y cómo así? Esto es gracias a través de Jesús. Él solo puede hacer que no perezcas, ¿sí? Que no seas destruido, que no tengas un castigo eterno. Entonces aquí Jesús lo que les va a decir, que si no se arrepienten, si no hay arrepentimiento, ustedes van a perecer. Esta palabra perecer, destruir, esta palabra que es de castigo, ¿sí? Esa es la idea.
Y ahora, ¿a dónde les quiere llevar a Jesús? A ellos, los quiere llevar al arrepentimiento. Los quiere llevar que esas personas, ustedes piensan que porque eran malas, Dios se vengó y pues los trató así y hizo que Pilato los asesinara. No, ustedes, por si acaso que están ahí, no son tan inocentes como ellos. Porque ellos tenían la idea de que como, entonces si les ha pasado eso, porque ellos eran malos. Pero yo creo que estoy bien, ¿no? No me ha pasado nada aún. Más o menos, por ahí va el pensar de estas personas. Pero lo que Jesús les dice a ellos, ustedes deben buscar el arrepentimiento, deben arrepentirse primero. Y esto tiene la idea, hermanos, de un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida, ¿sí? Pero arrepentimiento, cambias tu manera de pensar, Dios me dice que he estado haciendo estas cosas toda mi vida, es pecado, y lo que voy a hacer, y lo que va a hacer este pecado en mí, pues me va a destruir, me va a hacer perecer. Pero si yo llego a un acuerdo con Dios, pues yo no lo convenzo, más bien Él me convence a mí, porque Él me ofrece la salvación, cambio mi manera de pensar y mi vida camina diferente. Y así puedo avanzar, así puedo entender más o menos cómo. Por eso Jesús les dice, ustedes tienen que arrepentirse si no van a perecer. Sí, miren los versículos de 4 al 5 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús los vuelve a llevar al mismo lugar, al mismo punto. Es necesario el arrepentimiento, es necesario que ustedes se arrepientan. Y es que eso es lo que busca Jesús en este primer bloque, busca el arrepentimiento. Él busca arrepentimiento parte tuya, parte mía. ¿Sí? Y él habla de esta otra tragedia que es, bueno, es, la primera fue una injusticia social, fue Pilatos el que hizo esto, esta matanza que hizo es desastrosa totalmente y condenable también, sino esta tragedia de la vida. Lo que había pasado en Siloé, si no me equivoco, era una parte de Jerusalén, ¿sí? Donde incluso había una fuente, estaba ahí una torre y lo que pasa es que se derrumba y la torre pues mata a 18 personas. Ahora, ustedes pensamos que eso es un castigo del Señor, seguramente se portaron mal, por eso que el Señor mandó que se derrumbara la torre. No. Podríamos pensar en las Torres Gemelas, que en el 2011 se cayeron abajo por este ataque. Mucha gente estaba ahí y mucha gente decía que es el juicio de Dios, seguramente porque los que están ahí se han portado mal, ¿no? Tantas cosas que se decían. ¿Podemos pensar nosotros eso? Recordamos esa tragedia, seguramente la reconoces mucho, la recuerdas también. En realidad no, incluso habían cristianos en esas torres trabajando y podemos pensar, pues ellos qué culpa tienen, por qué les pasó esto, por qué mueren, más bien, no, algo está pasando, si ellos son buenísimos, hay cristianos ahí, ¿cómo van a pasar este accidente? Jesús los está castigando, Dios los está castigando. No, esa no debe ser nuestro pensar primeramente. Y nosotros nos miramos, ¿no? Pero a mí no me ha pasado nada. Oh, bueno, yo estoy bien, no me ha dado el COVID, yo estoy sanísimo. Yo creo que mi vida está bien, está agradando a Dios. Sí, sí, sí. Por eso no me pasa nada. Pues no es así. Lo que debe llamarnos la atención en estas dos historias es que el Señor les dice a ellos, a pesar de que les vuelve a poner en el mismo punto, tienen que arrepentirse. Esas personas, esos 18 que padecieron, no significa que ellos han sido malos para que el Señor pues les castigue así quitándoles la vida. No. Y también nos debe llamar la atención de esto, que Jesús conocía esta historia, conocía esto. Nadie le vino a contar, no se le ocurrió tampoco. Él sabía de la existencia de esta historia y la cuenta. Sí, no le tuvieron que venir con chismes ni nada de eso, Jesús lo sabía. Y aquí es donde podemos pensar, hermanos, que a lo mejor esa torre que se cayó encima de esos 18, pues quizás es la misma torre, no sé si las dimensiones, las mismas dimensiones que están cayendo sobre ti en tu vida en este momento, o que ya han caído y estás ahí y pensaste que estabas firme y de repente no, se derrumba todo y estás en shock porque no lo esperabas, porque yo me conecto todos los días, yo estoy llorando, estoy sirviendo al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de que a las personas malas les pasan cosas malas, pero a los que son bonitos, pues no. Y la verdad es que no es así. Jesús aquí dice que no, eso no es así. Ellos no son más inocentes que los demás, por si acaso, no son menos pecadores que los demás. Lo que hacemos es buscar un culpable, obviamente. Pero no, eso no funciona así. Ahora, ¿qué nos puede ofrecer Jesús a través de esta tragedia que hemos leído? Bueno, o incluso a los familiares de estas torres gemelas que se cayeron, ¿qué puede ofrecerle a las familias, a los hijos, a los esposos, esposas que han quedado prácticamente en tragedia?
Jesús tiene algo que ofrecerle a estas personas. Sí, y miren, vamos a Lucas 4. Si ustedes recuerdan, al inicio estuvimos estudiando para qué vino Jesús. En Lucas 4:18 nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, les dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a estas personas que les pasó esto, a los 18 que les cayó la torre encima, a los que también en las torres gemelas, los que padecieron en aquel momento, están quebrantados de corazón, estuvieron, ciertamente, y Jesús está aquí para ofrecerle en medio de esta tragedia algo, porque Él vino a eso, vino a sanar estos corazones que se han sido quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, dice aquí, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y aquí Jesús está hablando de algo espiritual, ¿sí? Está hablando de algo espiritual, no es que solamente ha venido para los pobres, para los que no tienen dinero, no, para los pobres de espíritu, ¿sí? A los quebrantados de corazón, que pudieran como estas personas estar así, con un corazón quebrantado, he perdido tales cosas. ¿Qué me ofrece Jesús? ¿Qué me ofrece Él? A pregonar libertad a los cautivos. Si tú no conoces el Evangelio, estás privado de tu libertad. Vista a los ciegos, van a, en la palabra de Dios, abrir tus ojos, poner en libertad a los oprimidos. Ya no vas a estar bajo el yugo del pecado, vas a estar libre, porque Jesús te va a ofrecer eso, libertad. Entonces, Jesús ha venido a eso, ¿verdad? A sanar esos corazones quebrantados. ¿Qué me puede ofrecer entonces? ¿Qué me puede ofrecer esos corazones rotos, Jesús? La solución no es buscar un culpable o quien derribó la torre. No, no, no. Jesús ofrece con su consuelo. ¿Sí? A lo mejor está tu corazón así, quebrantado. Acércate a Jesús, Él tiene consuelo para ti. Sí, no te encierres ahí si es que estás pasando en algún mal momento. Tampoco te enfoques en que como porque nosotros estamos bien, pues simplemente decimos, bueno, yo estoy bien porque en mi vida está agradando a Dios y ciertamente tiene que agradarle, pero tampoco podemos pensar eso, porque a muchas personas buenas les pasan cosas malas y no por eso son más pecadores que uno, sino pues miremos la vida de Job. ¿Cómo era Job? La Biblia dice quién era Job. Era el Señor, lo tenía ahí, pero le pasaron cosas malas, pero ¿qué pensaron sus amigos? Ah, no, Job está escondiendo un pecado, ¿por qué no lo dice? Seguramente te está portando mal. Ven cómo desde antes esa teología de los amigos de Job es aplicada actualmente también. Pero no, no es así. El Señor Jesús lo que les quiere decir aquí es arrepiéntanse. Ya pasó la oportunidad para estas personas que murieron en esas dos ocasiones que menciona, por Pilatos y por la torre que se cayó encima de los 18. Pero Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, pues van a padecer. ¿Y padecer qué es esto? Padecer es destruir. Recuerden, nosotros la muerte la vamos a vivir todos, pero el padecer, que es evitable, lo podemos evitar desde aquí, en este lado de la vida eterna. Miren qué dicen los versículos del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Cambia aquí un poco, pero Jesús va a hablar algo que también busca más. En el primer bloque, ¿qué buscaba? Primero, que se arrepientan, porque eso les dice Jesús en dos oportunidades, incluso arrepiéntanse. Pero lo que va a buscar aquí Jesús en este bloque del 6 al 9 es fruto. Eso es lo que busca Jesús. Jesús busca que te arrepientas y que también des frutos. Vamos a leer, dice, y dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto también, y si no, la cortarás después. Esto le dice Jesús acá. Esa es una parábola, hermanos. Esta parábola de la higuera es muy interesante ver que Jesús la pone aquí, Lucas lo pone seguido, porque primero habla del arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, en este orden, lo que busca Jesús, como les dije al inicio, es arrepentimiento, y lo que después va a buscar, después de que tú te arrepientes, lo que va a buscar en tu vida, en mi vida, y lo que va a querer que tu vida dé, es fruto, sí. Y va a usar esta parábola, esta es una historia simbólica, hermanos, que se conecta con las cosas de la vida real. Habla de este hombre, ¿verdad? Que tiene una higuera que está plantada y dice que viene a buscar fruto y no la encuentra. La frase buscar fruto aparece 3 veces. Y cuando hemos estado estudiando con el pastor acerca de estas palabras que se repiten usualmente en varios párrafos, como se repite 3 veces es importante.
Es importante para Jesús esto, ¿sí? Es muy importante esta frase de buscar fruto o simplemente de fruto mismo. Cuando vean en algún momento, cuando leas tu Biblia, veas frases que se repiten, es porque el foco está ahí, tiene mucho que ver, es más, podríamos decir que es el corazón de estos pequeños párrafos, solamente esa palabra, ¿sí? En estos versículos. Hace un énfasis entonces, ¿verdad? Acerca de lo que está hablando aquí, ¿cuál es el énfasis aquí? Que está hablando aquí, que él busca fruto, ¿sí? ¿Cuál es la frustración de este dueño, hermanos? De este dueño que viene de tiempo en tiempo. Es que esta higuera, que ha venido ya 3 años, pues seguidos, no ha encontrado ni un solo fruto, para nada. Y le pide al viñador que la corte, porque, bueno, no está cumpliendo su propósito, para empezar. Y el espacio que está ocupando ahí este árbol de higo, no sé si que es un árbol de higo, pues no está ocupando espacio en vano, ya que no, primero no está cumpliendo su propósito, dos, pudiera él sembrar algo más que sí pudiera dar este fruto, pero no lo hace porque está esa higuera ahí, bueno, entonces hay que retirarla, vamos a cortarla, dice. Pero el viñador dice, no, 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 dame un año más, dice aquí, para mover la tierra y echarle abono, con el simple propósito y la esperanza, claro, de que al mover la tierra y ponerle abono, le enriquezca, va a ser finalmente que esta higuera pues dé fruto. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver este hermano con nosotros? ¿Sabes qué espera Jesús de nosotros, de ti y de mí? Primeramente, Él quiere arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, ¿sí? Pero Jesús también va a esperar frutos de ti, ¿sí? Y le está hablando a hombres que hablaron lo que había hecho Pilatos. No sé si al inicio estos hombres se enteraron de lo que había hecho Pilatos y vienen y le cuentan a Jesús. Todos estaban ahí, está ahí este grupo de hombres, están también los dos apóstoles, y están ahí también escuchando. Esta parábola está enfocada, hermanos, principalmente en que la gente, a lo que la gente le fue a preguntar, ¿sí? Lucas pone fruto después de arrepentimiento. Es que, ¿saben qué? Cuando uno se arrepiente, hay un verdadero, un genuino arrepentimiento. Lo que es nuestra vida va a venir un fruto, va a venir el fruto. Y la fruta, bueno, no va a venir si no hay arrepentimiento. No puede venir al revés. No va a venir primero fruto y después me voy a arrepentir. Ese no es la ilación. Acá el orden es primero tiene que ver arrepentimiento y después tiene que ver, porque mi vida va a cambiar, ¿verdad? Y tiene que venir después fruto. Jesús espera fruto. Jesús es paciente también. ¿Saben por qué? Dice aquí, vamos, están a punto de cortarle ya, pero dicen, no, vamos a darle un año más. Jesús es paciente. Sí, Jesús es paciente, vamos a darle un año más de gracia, un año más. ¿Qué pasa si Dios no nos diera su gracia? Bueno, primeramente, no estaríamos en esta transmisión, estaremos quizás en otro lado, pero nos da esa gracia, nos da la gracia del tiempo, la gracia de que Él tiene paciencia con nosotros, tiene paciencia de los que están escuchando y aún no toman su decisión, y Él está paciente, está esperando, pero no va a ser para siempre, ¿sí? Dios es muy paciente, pero esa paciencia también tiene un límite. Él dice, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y dice, un año hay que esperar. Ahí está la paciencia, ahí está la gracia del Señor. Vamos a esperar un año. Pero también dice que vamos a remover la tierra. Vamos a removerla alrededor, y al remover esta tierra obviamente te tienes que asociar. Sí, vas a tener que esparcir tierra por todos lados. ¿Para qué? Para que dé fruto simplemente, te vas a esforzar, ¿cierto? Sí, estás poniendo el abono, bueno, el abono es rico para que pueda dar sus frutos. Y esas circunstancias son quizás un poco incómodas, ¿no? Tengo que crecer, tengo que dar frutos, tengo que cambiar mi vida, tengo que, bueno, a las tragedias, a las dificultades de la vida, pues no tengo que verlas como que son un castigo de Dios, sino que la gracia de Dios quiere hacer crecer algo en ti con las tragedias, quiere hacer crecer algo en ti, la paciencia también. El Señor te va a hacer que tú puedas poner en práctica tu paciencia, pues haciéndote esperar. De repente por lo que estás pidiendo, no lo sé. ¿Cuáles son esos frutos que está esperando aquí? O al menos espiritualmente, ¿cómo lo podemos entender? Lo encontramos en Gálatas, hermanos, en Gálatas 5. Anótalo, por favor, yo ya lo tengo listo. Voy a leerlo. Dice aquí en Gálatas 5, 22 al 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y esto es lo que anda buscando. Esto es lo que anda buscando. Busca amor, busca gozo, busca paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Él anda buscando estas características. Ahora la pregunta puede ser, o debería ser, ¿estas características, bueno, son mis características?
son algún hermano, bueno, no yo, porque si fuera yo digo, no, sí tengo toditas, pero no, está a flor de piel en mí, bueno, estos frutos que el Señor pide que yo deba tener, que yo tengo que tener, esos frutos los tengo esas características, cuando piensan en mí pueden pensar en esto, porque es lo que está buscando Jesús. Jesús está buscando esto y Él quiere producir esto en ti. Tú no lo vas a poder hacer solo, primeramente. Esto Él va a producir en ti si hay un genuino arrepentimiento. ¿Te fijas que dice fruto, no dice frutos? Sí, más el fruto del Espíritu es amor. No es que cada uno es un fruto separado, no. Todo viene, como te digo, del amor. Mira, es como si el amor fuera ese fruto, ¿sí? Y los diferentes ángulos de este fruto que es amor, pues vas a ver todo esto. Vas a ver gozo, templanza. No es que uno es, sino inicia desde el amor. Y ahí vas a encontrar todo eso. Vas a encontrar gozo. Si volteas por acá, vas a encontrar paciencia. Si volteas por aquí, vas a encontrar benignidad. Si lo volteas por acá, vas a encontrar mansedumbre. Todo está aquí, donde es el amor, dice, donde es el amor, no es que uno sea cada uno, ¿sí? Entonces, podemos ver estas diferentes partes donde podemos ver el fruto, ¿verdad? Lo que viene después de haberme arrepentido. Después de haberme arrepentido tiene que ver esto en mi vida. Gozo, paz, paciencia, ¿sí? Y todo parte de un punto del amor. Podríamos decir, entonces, pero hermano, esto es muy evidente en mí, todo lo que está mencionado, eso de mansedumbre, templanza, gozo, paz, eso todo el mundo lo ve si me vean. ¿Podríamos decir eso? Sí, es que yo soy muy paciente, hermano, sí. No, no, no. La paciencia a veces es algo que no tenemos. Los que son profesores de repente tienen un poquito más de paciencia, pero no más, creo yo. Ahora vamos a ver Efesios. ¿Qué nos dice Efesios? Efesios 5. Nos dice lo siguiente de los versículos 8 al 9. Porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué nos está hablando acá? Acá también nos menciona acerca del fruto. Y también nos dice que antes éramos tinieblas, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También nos menciona eso. Pero que Jesús dice, nos rescató de este lugar, nos rescató de este lugar así como que te saca así y te levanta y te pone en otro lugar. Así nos sacó, nos escogió. Entonces, estemos en la luz. Y lo que vas a reflejar que eres hijo de Dios. ¿Cómo te lo pongo? ¿Has ido alguna vez a una sala de urgencia? Yo estuve hospitalizado una vez hace tiempo. Y has visto, ¿no? Cómo están conectados. Una persona que ha visto ese sonidito de la maquinita que suena así, ¡ting! Ya cuando alguien murió. Cuando pasa eso, ¿qué sucede? El cuerpo de esta persona está así todo pálido, todo está como muerto. Más o menos así nos dice que estábamos en tinieblas, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero viene el doctor, viene y te hace ese electroshock, que te pulsa acá, ¿y qué empieza a pasar? Empiezas a ver en la máquina signos vitales, ¿verdad? De a poquitos empiezas a ver unos signos vitales con el electroshock que te ponen, ¿cierto? Para que puedas despertar. Y no solamente eso, también empieza a aparecer tus latidos, ¿sí? También empiezas a respirar, tu piel empieza a tomar un color diferente, ¿sí? Y esas son las señales que un cuerpo con vida, pues va a dar, ¿cierto? Después de haber estado vuelto de la muerte, porque este electroshock solo les ponen a los que cuando ya suena ese sonido, ¡ting! El electroshock va para ellos. Ya, entonces estas cositas que hacen que tus signos vitales, tu color de piel, cómo despiertes, empezar a respirar, esas son señales de que tú estás vivo, ¿verdad? ¿Qué crees? Las señales del Hijo de Dios, de fruto que nos enseña aquí Gálatas 5, son esas. Esas son esas señales, ese amor, templanza, paciencia, gozo, esos son los signos vitales, esos son nuestros signos que nos hacen ver que estamos vivos. Eso nos hace ver que estamos vivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos esto en una realidad en mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, yo tengo que dar fruto. Así dice el Señor, así me pide que yo haga, y eso es lo que busca, y eso es lo que está buscando al poner esto, esta de los pies de la higuera, la parábola de la higuera estéril, al ponerla después de que pide que se arrepientan. Esto pide. Miren qué dice Juan 15. Juan 15, versículos del 1 al 8, lo voy a leer, ¿sí? Si esos son los signos de vida que uno normalmente tiene, que es no, que mi respiración, mis signos vitales, y que espiritualmente hablando, lo que nos dice Gálatas 5, esos son nuestros signos vitales de un arrepentido que se ha acercado al Señor, que ha creído en Él, que ha nacido otra vez. Bueno, estos son mis frutos que debo tener, ¿verdad? Ahora, esos frutos yo los voy a conseguir cuando estoy cerca de quién. Miren que dice Juan 15.
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Habla de fruto también, porque separados de mí nada podéis hacer. Y que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, mucho fruto, vuelve a hablar del fruto, y que seáis así mis discípulos. ¿Qué nos está hablando aquí? Juan nos explica dando cómo comienza el cambio, ¿verdad? ¿Cómo inicia el cambio, hermanos? El origen de la causa, de lo bueno que yo puedo hacer, de este gozo, templanza, paciencia que yo voy a tener. ¿Cómo inicia? Jesús va a producir eso en nosotros, primeramente. ¿Sí? Él va a producir eso en nosotros. Nosotros solitos no podemos. ¿Sí? Entonces aquí lo importante, y por respecto a esta verdad que dice Juan 15, hermanos, es que la higuera, aquí finalmente el fruto no viene de un resultado de mi esfuerzo, del esfuerzo propio, sino que viene como resultado de una unión. ¿Y cuál es esa unión que nos habla al inicio? Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, que nos dice Juan 15. Entonces, para yo tener este fruto que me pide el Señor que tenga, debo estar unido a Jesús, debo estar unido a su palabra. Eso es lo que me está diciendo. Así dice como la uva y el higo, pues, ¿qué pasaría si la uva y el higo salen del árbol? Lo que va a pasar es que se van a secar y van a morir. Y es que la uva y el higo fueron creados para vivir, no para vivir lejos del árbol, sino para vivir como conectados ahí, conectados al árbol. ¿Saben por qué? Porque del árbol va a recibir los nutrientes que necesita, los nutrientes que va a dar el árbol. Y tú y yo, hermanos, hemos sido creados para vivir aquí, no para vivir escondidos, sino por el contrario, hemos sido creados para vivir con Él. Es la misma imagen que la uva y el higo pegados al árbol, así como para que reciban sus nutrientes. Tú y yo debemos vivir junto a Jesús, junto a Él, para que nuestra vida dé fruto. Porque cuando vivimos con Él, estamos con Él, pues vamos a dar fruto recién, ¿sí? Una vida sin fruto, hermanos, es una evidencia de una vida separada de Jesús. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Una vida sin fruto es una vida, bueno, es una evidencia más que de una vida separada de Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde estamos parados ahora nosotros? Si me he arrepentido de mis pecados, sí. Pero lo siguiente que quiere Jesús es fruto. Eso es lo que nos pide, fruto. Y nos dice que tú solo vas a dar fruto cuando estás cerca de mí. ¿Sí? Nos habla del arrepentimiento que debemos sentir y debemos hacer para acercarnos a Él, sí, pero también nos habla de esta verdad del fruto, estos frutos que son evidentes en nuestras vidas. Y quizás la pregunta es, ¿estos frutos son evidentes en mi vida? ¿Son o no lo son? ¿Sí? No está pidiendo una vida perfecta, por si acaso Jesús aquí. Son señales, son latidos del corazón que han empezado a sonar con mayor intensidad, tal vez estos rasgos que Jesús pide, que Jesús mismo, bueno, son más evidentes en tu vida a medida, ¿sabes qué? Que tú vas avanzando en el camino de la fe con Él. Esto que nos pide Jesús, estos frutos, van a ser mucho más evidentes. Tú vas caminando en la fe con Él. Pero si no lo estás, pero si no estás dando frutos, es porque simplemente no estás pegado a Jesús. No estás pegado a Él. Él nos dice bien claro, todo, dice aquí, Él permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si estamos pegados a Jesús, lo único que va a surgir en nosotros es esos signos vitales, ¿no? Esos signos de vida, que es el gozo, templanza. Lo mismo que cuando a una persona le pasa un electroshock recientemente y vuelve a la vida. Esos signos vitales nuestros, pues son los frutos que pide Jesús. Entonces, tú vas a experimentar esos frutos si estás pegado a Jesús. Si no lo estás, pues no vas a dar ningún fruto. Por eso pide que estemos junto con Él, al lado de Él. ¿Cuál es la solución? Bueno, regresar a Jesús. De repente eres hijo de Dios, eres creyente, pero te has alejado. De repente, no sé, decidiste, bueno, me alejo de la iglesia, que tengo muchas cosas que hacer y, bueno, dejaste de congregar, dejaste de estar y estos frutos en ti que eran evidentes, pues ya no lo son seguramente.
Lo que puedes venir es regresar a Jesús. Vuelve a Él. Él no te va a decir, no, vete. No, eres su hijo. Si has creído en Él. Para terminar, hermano, una vida de constante arrepentimiento es una vida también de constante fruto. Va a producir el fruto también. El arrepentimiento, hermanos, no solamente lo hemos hecho el día que nos arrepentimos y aceptamos a Jesús, ¿no? Ahí nos arrepentimos de nuestros pecados, pero no solamente ese día, a menos que solamente ese día me arrepentí y bueno, los demás ya no pequé para nada. No, al contrario, siempre estamos arrepintiéndonos delante del Señor porque le fallamos, sí, le ofendemos, le fallamos, pero nos acercamos a Él porque Él es bueno, Él nos perdona, Él quiere más que nos acerquemos, ¿sí? Te podría decir que hasta hay personas, hay hermanos que, bueno, pueden pecar incluso yendo de camino a la iglesia. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado un par de veces. Sí, también. Y nos arrepentimos, ¿verdad? Nos arrepentimos. El arrepentimiento es un estilo de vida, podríamos decir. Es un estilo de vida que te lleva a dar frutos, eso sí, abundantemente. Pero tienes que reconocer que tienes que estar cerca de Jesús primeramente para ello, ¿sí? Si no sabes qué va a pasar, te vas a secar. Te vas a secar como el higo y la uva que están separados del árbol. Te vas a secar y te van a echar y te vas a ir por ahí. Entonces, Jesús no solamente está diciendo eso, aquí en la parábola de la higuera estéril. Quiere que lleves frutos, sí, que quiere que esos frutos sean evidentes en ti, sí, sí lo desea, si quiere, pero también pide arrepentimiento, ¿verdad? Pide arrepentimiento al inicio, y eso es hermoso, ya que el Señor les pide a ellos, arrepiéntanse, no piensen que esos que han muerto, pues, han muerto porque han sido malos y Dios ha hecho justicia. Eso va a pasar, pero en ese tiempo es el tiempo de la gracia de Dios. Es el tiempo donde debemos pensar, miren esta higuera, no lleva frutos ya de 3 años. Al final, si no lleva, pues va a tener que ser cortada. Y eso no estamos diciendo por si acaso que vas a perder tu salvación, no pierdes salvación. Pero lo que sí es que no tiene sentido, o mucho sentido al menos, que seas hijo de Dios y que no tengas fruto. Eso sí es raro, eso sí es muy extraño, es muy extraño. Esa higuera debería dar higos, pero qué raro que no las dé. Han pasado 3 años y no los da. Imagínate un hijo de Dios que no tenga esto, que no tenga estos signos de vida que son el gozo, la paciencia. Imagínate nomás. Entonces no estás pegado a Jesús. Eso es lo que podemos entender. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Nos enseña primeramente el arrepentimiento que nos indica, que nos invita siempre, cada vez que leemos un evangelio, hermanos, cada capítulo, cada grupo de versículos, siempre nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a creer, nos lleva a que tienes que creer, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a creer en él, ¿verdad? Lo mismo les dice a estas personas. Y como consecuencia de un arrepentimiento genuino, lo que va a pasar en mi vida, si estoy cerca de Jesús, es que voy a dar fruto. Y esos frutos van a ser evidentes en mí. Y lo más importante, que tenemos que permanecer en Él para que y Él permanezca con nosotros, porque recuerden, el pámpano no lleva fruto por sí mismo, solo llevamos fruto si estamos junto con Él. La pregunta es, ¿estás tú con Él? ¿Estás al lado de Jesús? ¿Estás aprendiendo, estás leyendo? ¿Estás informándote un poco más? Esa es la pregunta que quizás debiéramos responder.